¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Luis Alfredo Cota y le doy la cordial bienvenida a este video número 3 de la serie de 4 videos que va a estar dividida este curso. Me tocó hablar sobre lo que viene siendo la estructura de los algoritmos y vamos a ver el contenido de este curso. Vamos a ver, como ya dije, la estructura de un algoritmo. Vamos a ver cómo construir un algoritmo. Vamos a ver qué son las condicionales, que aquí me gustaría que se preste mucha atención porque es un tema que se va a utilizar tanto en algoritmo como en futuros días, que es la programación. Y vamos a ver dos de esas estructuras, de esas condiciones, perdón, que es la estructura if, que es la básica, y la estructura if else. ¿Cuáles son los objetivos para este curso? Primero que nada es conocer la estructura de un algoritmo. Después saber cómo organizar el contenido y los elementos dentro de un algoritmo. También vamos a aprender cómo construir un algoritmo, porque no solamente es quedarnos con lo que viene en la teoría, sino saber cómo hacerlo. Y vamos a ver cómo o para qué y qué es una condicional en los algoritmos, que es una parte muy importante y fundamental en la creación de algoritmos. Y después vamos a conocer la estructura de las condicionales. Vamos a empezar con el primer tema, que es la estructura de un algoritmo. ¿Qué es la estructura? Más que nada es el cómo organizar todos los elementos que hay en un algoritmo. Y un algoritmo está dividido en tres partes. Cualquier algoritmo está dividido en tres partes, que es la cabecera, que son las declaraciones, y el cuerpo. Vamos a estar analizando cada una de estas partes para poder entender cómo está estructurado un algoritmo. Primero, la cabecera. La cabecera la podemos resumir como el nombre que le vamos a otorgar a nuestro algoritmo, y ese nombre está relacionado con el problema. O sea que leyendo en la cabecera ya vamos a tener una idea de lo que el algoritmo necesita o el problema se necesita que se resuelva. Por ejemplo, si se nos pide un algoritmo que nos calcule el perímetro de un círculo, nuestra cabecera, ¿cómo se debe de llamar? Bueno, siguiendo la estructura básica, debemos primero poner la palabra algoritmo y el nombre o la cabecera del algoritmo, que en este caso sería siendo, dependiendo del problema, que en este caso es perímetro de un círculo, podemos ponerle algoritmo perímetro del círculo. Ya leyendo la cabecera tenemos una idea general de lo que el algoritmo va a hacer. Algo así muy importante, el nombre que le vayan a dar a la cabecera nunca debe estar separada o debe tener espacios, y nunca debe empezar con lo que viene siendo caracteres especiales, como por ejemplo hashtag o asteriscos o guiones. Nunca debe empezar ni con números, siempre debe empezar con letras, ya sea mayúsculas o minúsculas, y si lo queremos separar debemos utilizar los caracteres de guión bajo. Solo así podemos separar las palabras. Vamos a ver lo que me gusta ahora sí apoyando con un programa llamado PCInt, donde vamos a estar viendo gráficamente cada una de las partes del algoritmo. Por ejemplo, en este caso vamos a ver la cabecera. Como podemos visualizar en la imagen, la cabecera empieza con la palabra reservada algoritmo y el nombre del algoritmo, que es perímetro del círculo, que ya leyendo la cabecera sabemos qué es lo que va a hacer nuestro algoritmo, ¿verdad? O sea, es muy intuitivo. Entonces así deben ser nuestras cabeceras, intuitivas para saber qué es lo que el algoritmo va a hacer. Bueno, pasemos ahora con lo que viene siendo las declaraciones. ¿Qué son las declaraciones? Como su nombre lo dice, es una sección donde vamos a declarar primero los tipos de datos que vamos a usar. Y en algoritmia y en programación se utilizan varios tipos de datos, pero en los que estamos viendo ahorita en la presentación son los principales. Primero son los enteros, que son los números que van desde el 0 hasta 1, 2, 3 hasta el infinito, o del 0 al menos 1, menos 2 hasta el menos infinito. Los reales, que son números enteros con parte decimal, como 1.5, 2.4, etcétera, etcétera. Los booleanos, que son valores que nada más manejan dos tipos, que es el verdadero o falso, o el 0 o el 1. Luego siguen los flotantes, que a diferencia de los reales manejan una
cantidad mayor o más grande de números o de dígitos después del número decimal. Por ejemplo, el valor del pi, que es 3.141596 y así hasta infinito. Ese es un flotante. Después sigue los tipos de valores caracteres, que son, como su nombre lo dice, nada más es un carácter. Por ejemplo, una letra, la A, un número, el 2. Perdón, aquí no entran, claro, aquí no entran los números, ya que pues sería un entero, ¿verdad? Aquí me corrijo. Entonces sería una letra, un carácter especial como un hashtag, un asterisco, un signo de interrogación, una exclamación, etcétera. Y ya las cadenas ya son el conjunto de los caracteres. Por ejemplo, mi nombre, por ejemplo, Luis Alfredo, ya es un conjunto de caracteres que se llaman cadenas. Ya después de declarar los tipos de valores que vamos a usar, vamos a poner nuestros identificadores, y los identificadores se dividen en dos partes: en constantes, que son valores que a lo largo del programa no van a cambiar. Por ejemplo, el valor del pi, que es, en este caso, para efectos de practicidad, tenemos que pi es igual a 3.14, y las variables, que son, como su nombre dice, son datos que siempre van a variar durante el proceso del algoritmo. Vamos a ver más ejemplos para que se entienda más lo que son estos tipos de declaraciones. Ahora vamos a ver la estructura. Para lo que son los tipos de datos, vamos a poner la declaración del tipo de datos y el nombre perdón, y el nombre del tipo de dato. Para las constantes vamos a poner el nombre de la constante y las declaraciones. Y las variables lo mismo. O sea, los tres manejan un tipo de estructura similar. Vamos a verlo de manera gráfica. Aquí, por ejemplo, en la línea número 3 tenemos definir perímetro, P, diámetro y radio. ¿Qué son esos? Son identificadores para nuestras, ya sea para nuestras variables o para nuestras constantes o para otros tipos de datos. Son identificadores, son nombres que le vamos a dar a nuestros datos. Por ejemplo, perímetro, pues ya sabemos qué es. P, en este caso lo vamos a utilizar como fuera pi, diámetro y radio. Ahora, ¿cómo vamos a declarar este tipo de datos? ¿Como reales, enteros, caracteres? Bueno, en este caso, como vamos a manejar puntos decimales, lo vamos a utilizar como real. Aclaro, un punto muy importante: nunca debemos de estar combinando tipos de datos. Por ejemplo, que vayas a combinar un real con un entero, o que vayas a combinar un entero con un carácter, o con un carácter o con un real, o viceversa, o cadenas con números. No podemos combinar datos. Ya después de definir lo que son nuestros tipos de datos, vamos a lo que viene siendo de la declaración de nuestras variables, que en este caso nuestras variables van a ser perímetro, diámetro y radio. ¿Por qué variables? Porque pues el radio puede ser que nuestro usuario introduzca un radio 5 y luego otro usuario introduzca un radio 10 o un diámetro 4, dependiendo. Entonces van a variar. Entonces al variar el radio o el diámetro, pues también nuestro perímetro o el valor del perímetro va a variar. Entonces por eso son variables. Y nuestra constante, que es pi, que esa no va a cambiar, siempre va a ser igual aquí en China, 3.1416 para efectos de practicidad. Ahora vamos a ver lo que es el cuerpo. En el cuerpo vamos a escribir todas y cada una de las instrucciones que queremos que se vayan a realizar. Como vimos en la parte de la cabecera, hay una palabra que empieza con algoritmo y una final que es fin del algoritmo. Dentro de esas dos palabras, que es algoritmo y fin del algoritmo, va a estar nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo va a estar contenida nuestras declaraciones y las acciones. Vamos a ver, como ya dije, el cuerpo van a estar contenidas tanto las declaraciones como las acciones. ¿Y cuáles son las acciones que podemos hacer? Bueno, las acciones básicas que podemos hacer dentro de un algoritmo es la entrada de datos, el proceso de datos y la salida de datos. Bueno, vamos a ver de manera gráfica lo que es cada una de ellas. Por ejemplo, si vemos aquí en lo que viene siendo la imagen, tenemos la palabra en azul, que es imprimir, leer. Después de leer viene perímetro y luego sigue imprimir. ¿Qué es imprimir? Bueno, imprimir es la salida.
Por ejemplo, en este caso nos va a imprimir en pantalla la palabra o la frase ingrese el radio de la circunferencia. Ya después que se imprima esta frase, vamos a leer que el usuario va a introducir el valor del radio, que es la lectura. Abajo de leer está el perímetro, que va a ser el proceso. Que cuando dado el perímetro, pues ya dado el radio, ya podemos calcular el perímetro. Y después del proceso que sigue otra vez la salida de la información, que en este caso que es imprimir, que es el perímetro del círculo es el valor que se le asigna al perímetro, el perímetro. Entonces, si vemos, el cuerpo del algoritmo va a estar definido por todo lo que está dentro de entre algoritmo y fin de algoritmo. Todo eso en nuestro cuerpo. Va a estar incluido lo que son las acciones, va a estar incluido lo que son las declaraciones. Ahora, ¿cómo construir un algoritmo? Aquí ya viene resumido todo lo que ya vimos. Vamos a verlo de manera gráfica. Primero, la primera parte es declarar o escribir nuestra cabecera. Segundo, vamos a poner nuestras declaraciones, pero dentro de las declaraciones tenemos que recordar que vamos a definir los tipos de datos, que en este caso para efectos prácticos es tipo real. Vamos a declarar si tenemos variables o si tenemos constantes. En dado caso de que vayamos a utilizar caracteres, también hay que declararlos. Después de las declaraciones que vienen, ya ahora sí, la serie de pasos o de acciones que queremos que se hagan en el algoritmo. Y todo esto, cabecera, tipos, variables, constantes, declaraciones, acciones, que es, pues ya viene contenido en el cuerpo. Entonces, así es como se construye un algoritmo. Recapitulando, cabecera, declaraciones con tipo de datos y nuestras variables. Después de todo eso, las tres acciones y ya todo eso es en nuestro cuerpo. Así se construye lo que viene siendo un algoritmo básico. Ahora, condicionales. Esta es la parte muy importante. ¿Qué son las condicionales? Como su nombre lo indica, son condiciones para elegir una opción u otra. Nos sirven para controlar, esta es la parte importante, nos va a servir para controlar el flujo de nuestro algoritmo dependiendo de la opción tomada. Por ejemplo, un ejemplo muy tradicional. Si corres, entonces tienes buena salud. Esa es una condición. Si uno corre o si uno hace ejercicio, va a tener buena salud. Esa es una condición. O por ejemplo, si corres, entonces tienes buena salud. Si no, ahí cambia el flujo. Si no corres, no tienes buena salud. Entonces, ahí vemos las dos condiciones. Ese es un ejemplo a grandes rasgos. Vamos a ver las estructuras. Vamos a ver primero, la condición if es la condición básica. No posee otra opción si la condición no se cumple. Como ya dije en el primer ejemplo, si corres, tienes buena salud. Y ya. Ahora la condición if else es la condición compuesta de if. ¿Por qué? Porque nos va a dar otra opción si en dado caso que la primera no se cumpla. Por ejemplo, posee una opción o acción en caso de que no se cumpla el if, que es el else, que es el si no. Por ejemplo, si corres, tienes buena salud. Pero si no corres, no tienes buena salud. Entonces, tenemos dos opciones que se van a cumplir. Ejemplo del if, como ya dije, por ejemplo, si haces ejercicio tendrás buena salud. En ejemplo del if else, si haces ejercicio tendrás buena salud. Si no haces ejercicio tendrás mala salud. Entonces, a grandes rasgos, así podemos entender las condiciones. Y es lo mismo en algoritmia. Te lo vamos a ver. Por ejemplo, la estructura if. Primero tenemos que poner sí, la palabra sí, la condición y después la palabra entonces. Y abajo de eso vamos a poner las acciones que queremos que se ejecuten. Y ya después de las acciones va a terminar el fin sí, que es la terminación del sí. Nota, la condición siempre tiene que ser verdadera para que entre las acciones. Si no es verdadera, el algoritmo no hace nada. En este caso, para este caso, si el algoritmo no se cumple o no es verdadera, no va a hacer nada. Vamos a ver ejemplos más adelante. Por ejemplo, retomando el ejemplo del perímetro. Por ejemplo, si radio es mayor
a 0, entonces perímetro es igual a 2 por, entre paréntesis, pi por radio. Esa va a ser la condición, que radio sea mayor a 0. Si no es mayor a 0, pues no va a hacer nada. Porque pues si no es mayor a 0, pues quiere decir que no tiene radio, entonces no se puede calcular. Y aquí vamos a ver en manera gráfica. Vemos en el recuadro verde de donde tenemos la palabra sí, como ya comenté, la condición dentro de paréntesis, que es que radio sea mayor a 0. Entonces después del entonces va a venir la acción, que es perímetro igual a 2 por pi por radio. Esa es la condición. Ya una vez que se termina la condición, ya sale de la condición que viene siendo delimitada por el fin sí, y ya después vamos a la impresión de lo que viene siendo el valor del perímetro. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la estructura if else. If else es como la estructura básica if. Primero es la palabra sí, la condición, entonces, luego sigue las acciones dentro del sí. Pero si la condición no se cumple, el programa o el algoritmo puede tomar otro camino, que es el si no. Y dentro del si no va a haber otras acciones. Por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo. Por ejemplo, en el perímetro. Si radio es igual a r, entonces perímetro es igual a 2 por pi por radio. Si radio no es igual a r, entonces perímetro es igual a pi por diámetro. Entonces vemos que tenemos una condición compuesta con dos caminos diferentes. Si es r, toma un valor. Si no es, puede tomar otro valor. Y vamos a verlo aquí en lo que viene siendo gráficamente. Por ejemplo, en el recuadro verde ponemos sí, que es opción, es igual a radio. Entonces ya pedimos el valor del radio del círculo. Leemos el radio y ya podemos hacer la acción, que es perímetro es igual a 2, o la operación. Y una vez que ya se cumpla, que ya entre en el sí, ya no vamos a entrar en el si no. ¿Por qué? Porque sí se cumple la opción. Pero en dado caso de que no se cumple la opción, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? Va a hacer que va a leer la opción. Si opción no es r, ¿qué va a hacer entonces? Pues va a ser diámetro. Entonces se brinca toda esta parte y entra el si no. Entonces nos va a pedir que ingresemos el diámetro del círculo y vamos a leer el diámetro del círculo y ya vamos a calcular el perímetro conforme a los datos. Entonces, si se cumple la opción, entra acá y aquí lo ignora. Pero si no se cumple la opción o lo que es la condición, ignora todo esto y entra directamente al si no y ya hace otra operación. Bueno, dirás, bueno Luis, todo está muy bonito, pero no veo claro. Vamos a verlo de manera práctica, vamos a verlo directamente lo que viene siendo el programa. Aquí para efectos de rápidos y prácticos, pues ya tengo hecho el programa. Aquí en el PCInt vamos a verlo de manera gráfica. Como vemos, tenemos la cabecera, tenemos las declaraciones, en este caso en el tipo real, declaraciones de tipo carácter, que es la opción. Declaramos nuestras variables, nuestras constantes, y ahora vamos a imprimir en pantalla cómo quieres calcular la circunferencia. Nos da la opción de R o D. Vamos a verlo, vamos a ejecutarlo aquí en ejecutar. Se abre el programa y ya nos pide cómo quiere calcular la circunferencia, por R o D. Pues tú dices, no, pues por R, o sea que por radio. Le damos enter. Ahora sí nos pide ingrese el radio. Ya como vimos, metimos la opción R y entró lo que viene siendo la opción del sí. Ok. ¿Cuánto vamos a poner de radio? Vamos a ponerle 5.
y ya ignora lo que viene el si no, porque sí se cumple el sí, y ya nos salta directamente a la imprimir, que es el valor del perímetro. El perímetro del círculo es de 31.416. Ya nos entramos a la condición. Ahora, ¿qué pasa si no entramos a la condición? Vamos a ingresar otra vez. ¿Cómo quieres calcular la circunferencia? Ya probamos con radio, que es cuando apretamos la R, pues entra en la condición. Ahora, ¿qué pasa si apretamos la D? ¿Qué pasó? Pues ya no entramos en la condición, lo ignoramos. Ignoramos esa parte porque no se cumple la condición. Ahora, ¿qué pasa? Entramos al si no. Por eso nos pide ingrese el diámetro del círculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ingresar el diámetro. En el anterior pusimos 5. ¿Cuál es el diámetro? Vendría siendo el doble del radio, que vendría siendo 10. Vamos a poner diámetro 10 y nos da el mismo resultado. Entonces, a grandes rasgos ya vimos cómo funcionan el algoritmos, cómo está estructurado, cómo debemos organizarlo. Ya aprendimos qué son las condiciones, cómo funcionan las condiciones, y entonces ya tenemos cómo está estructurado todo esto. Entonces, por mi parte ya es todo. Espero que se haya aclarado todo, que no haya ninguna duda. Sin embargo, pues me la pueden hacer llegar y estoy para servirles. De antemano, muchísimas gracias por su atención, y pues les esperamos en el siguiente video número 4, donde vamos a estar viendo más temas sobre algoritmia. Muchísimas gracias y que pasen bonita tarde.